Es realmente un grandísimo honor estar aquí en la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Lo podría contar a mis nietos si no fuera porque no tengo hijos, pero bueno, a alguien se lo contaré dentro de unos años. Les voy a hablar de la tecnología CRISPR como un ejemplo, para muchos el ejemplo, por lo menos el ejemplo más reciente, de cómo la investigación básica, cómo la búsqueda del conocimiento en sí mismo puede dar lugar a grandísimos avances en ciencia, con unas repercusiones tremendas a nivel social y con un beneficio para la humanidad, que esperemos que las cosas vayan por donde deben de ir, pero desde luego pinta bastante bien. Probablemente la mayoría de ustedes no oyeron hablar de las CRISPR hasta hace unos meses, cuando se hizo pública el galardón del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica a mis colegas Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, quienes realmente sentaron las bases para el desarrollo de la técnica CRISPR. Ellas fueron las que inicialmente tuvieron la genial idea de decir que aquellas herramientas de los microorganismos se podían utilizar para edición de genomas, y esas fueron las primeras. Y ese mérito hay que reconocérselo, y entiendo que, de hecho, aunque mucha gente, por lo que veo, no está totalmente de acuerdo, creo que el mérito sí que lo tienen y son muy merecedoras de este premio. Otra cosa que igual podía haber habido alguien más, pero ciertamente se lo merecen. En cualquier caso, sobre CRISPR ya se hablaba hacía mucho tiempo en diversos medios de comunicación, eran portada de la prensa internacional desde fundamentalmente a partir del año 2013, en periódicos muy importantes, revistas científicas, pues las de mayor prestigio, en Nature, Cell, Science, ya se hablaba de la revolución CRISPR, dedicaban números especiales exclusivos monográficos sobre CRISPR y sus posibles aplicaciones. La propia revista Science consideró la aplicación de estas herramientas de las bacterias para edición de genomas como el avance científico más importante del año 2015, y esto ocurrió un poco antes de las vacaciones de Navidad, creo recordar, cuando se anunció. Pues justo a la vuelta de Navidad nos encontramos con esta joya, un artículo de Eric Lander en el que hablaba sobre la historia de las CRISPR y ponía precisamente el origen de todo esto a unas 2 horas en AVE de aquí, en Alicante, en la Universidad de Alicante. Bien, de lo que les voy a hablar fundamentalmente es de cómo hemos pasado de esta situación, que se ilustra por el número de publicaciones relacionadas con CRISPR, prácticamente nada durante unos 15 años, donde las CRISPR eran vistas como una piedra tosca, digamos, a la situación actual, barbaridades. Ahora, luego verán dónde estamos ahora mismo en el 2016, pero algo así como 6, 7 publicaciones cada día, en lugar de 2 cada 5 años, como era al principio. Este diamante en bruto se transformó en esta joya gracias al trabajo de investigación básica, de pulido y corte preciso de esta piedra, en la que creíamos muy pocos. Éramos muy pocos los que veíamos el brillo aquí y la posibilidad de que llegara a donde ha llegado. Bien, antes de nada quiero comentarles un poco, definirles lo que es lo de la CRISPR, lo que son los Cas y qué son los que forman lo que nosotros conocemos como sistemas CRISPR o sistemas CRISPR-Cas con todas las palabras. Pero antes de nada vamos a ponernos en situación. Empezamos por lo más básico, que es una célula procariota. La célula procariota, a diferencia de nuestras células, las células eucariotas, es aquella en la que el material genético no está dentro de un compartimento, no está dentro de un núcleo, sino que ese material genético, teñido aquí de rojo, está inmerso y libre dentro de la célula. Bueno, esto no es una célula, ahora mismo es una, dentro de un momento serían 2, está a punto de dividirse. Bien, este material genético está constituido por ADN, es una única molécula, un cromosoma circular formado por 2 cadenas en las que tenemos una secuencia en el sentido de una sucesión ordenada de unos elementos, que en el caso del ADN pues son nucleótidos, y hay 4 nucleótidos que constituyen el ADN, que nosotros nombramos con 4 letras, una cada uno de ellos, G, C, A y T. Para estas 2 cadenas se mantienen unidas gracias a enlaces entre Gs y Cs o As y Ts, de manera que la secuencia de una cadena está determinada por la secuencia de la otra.
Bien, pues cuando uno mira una región del genoma de algunos microorganismos, algunas de estas células procariotas, no todas, aproximadamente el 50%, de vez en cuando va leyendo se encuentra que hay una palabra que se repite varias veces, hasta 600 veces en algún caso. Son palabras muy cortas, unas 30 letras aproximadamente, con la peculiaridad de que estas repeticiones no se encuentran una a continuación de otras, sino que se encuentran regularmente espaciadas. Algo parecido a un paso de peatones, en el que estas bandas blancas, que son exactamente del mismo tamaño y además simétricas, como ocurre con esta secuencia repetida, pues están regularmente espaciadas por otras regiones que hay en medio, que sería el asfalto sin pintar. Cada una de estas unidades repetidas, que represento aquí como rombos, simétricos porque son palindrómicas, o al menos parcialmente palindrómicas, un número palíndromo es el 12.421, se lee igual en un sentido que en el otro. Bien, pues CRISPR se refiere, es el acrónimo de repeticiones palindrómicas cortas, regularmente espaciadas y agrupadas. Entre esas repeticiones hay secuencias que no están repetidas, que son únicas y que señalamos aquí o mostramos con unos rectángulos de distintos colores, precisamente para significar esa distinta secuencia que tiene cada una de ellas. En estas agrupaciones CRISPR espaciador se transcribe, es decir, se expresan esta información genética, lo que utiliza la célula para poder funcionar y para sintetizar todos sus componentes celulares, se convierte a este nivel en unas moléculas de ARN, que es la forma de expresarse y de leer esa información, dando lugar a lo que se denominan los RNAs CRISPR, unas moléculas muy pequeñitas, cada una de ellas conteniendo la información de un único espaciador. En las proximidades de estas agrupaciones de repeticiones hay unas unidades de información, que son los genes, a partir de los cuales se pueden también generar unos RNAs que serán traducidos para la síntesis de las proteínas, que son las ejecutoras de la actividad de estos sistemas. Las proteínas y los genes, evidentemente, se denominan Cas por lo de CRISPR associated. Bien, en conjunto, estas agrupaciones de repeticiones y los genes o proteínas Cas se denominan sistemas CRISPR-Cas o simplemente sistemas CRISPR, y la función que cumplen en la célula es defenderla frente a la invasión de elementos genéticos, fundamentalmente virus. Virus que en el caso de las bacterias, como bien sabéis, se denominan bacteriófagos o simplemente fagos. Bien, vamos ya a empezar con un breve repaso de la historia, más de unos 30 años de historia resumido en unos cuantos minutos, empezando desde el año 1992, cuando estaba realizando mi tesis doctoral en la Universidad de Alicante, cuando se me encargó que estudiara cuáles eran los mecanismos por los cuales estos microorganismos, como bien decía Carlos, muy raros, que viven en ambientes muy extraños, eran capaces de vivir en esos ambientes tan extraños. Esto, de hecho, corresponde a las salinas de Santa Pola. El microorganismo que estábamos estudiando se había aislado de las salinas de Santa Pola, es Alopherax mediterránea, y es responsable en parte de esta coloración rojiza que adquieren estas salinas en verano cuando se evapora el agua y aumenta la concentración de sales. Estos microorganismos pueden vivir a saturación de cloruro sódico. Estábamos intentando averiguar cómo podían conseguirlo, y analizando algunas regiones que parecían estar implicadas en esta adaptación, de momento nos encontramos con esto. Es decir, estos fueron las primeras secuencias que se hicieron entonces en la Universidad de Alicante, en las que costaba muchísimo, nada como ahora, que uno puede secuenciar millones de pares de bases en un momento. Secuenciar 100, 200 bases era una pesadilla, y cuando salía nos poníamos contentísimos, y todavía más cuando vimos algo parecido a esto, que les puedo confesar que en algún momento pensábamos que era un artefacto. Porque leíamos, esto fue un chaval que estaba pasando el verano, en lugar de irse con el catamarán, que era lo que le gustaba, apareció por allí a ver si le damos la oportunidad de empezar a hacer algo de ciencia. Le pasamos esta película y empezó a leerme el hombre, y conforme él me leía la secuencia y iba tomando nota, digo, te has vuelto a equivocar, estás volviendo a leerme exactamente lo mismo que me has leído hace un momento. Y dice, no, te aseguro que no, yo trae eso para acá. Efectivamente, se vuelve a repetir una y otra vez a espacios regulares una secuencia. Bien, esto lo llamamos TREPS y lo publicamos en el año 1993.
buscando en la literatura si había algo parecido, descrito previamente, encontramos que efectivamente un grupo japonés había encontrado también repeticiones regularmente espaciadas en una bacteria que es E. coli. E. coli es una bacteria intestinal, una enterobacteria. Si le echáis un vistazo a este árbol, es un árbol filogenético, en el que la longitud de las ramas te indican la distancia evolutiva entre los distintos grupos. Nosotros andamos por aquí y los hongos andan por aquí. Cuanto mayor es la longitud de las ramas, mayor la distancia evolutiva. E. coli está aquí y los halófilos con los que trabajamos está aquí, es decir, una distancia evolutiva tremenda. No solamente diferían en el ambiente en el cual se encontraba, sino que evolutivamente y en cuanto a los mecanismos moleculares que utilizan estos microorganismos, por ejemplo, para leer el material genético y para producir para regular realmente las funciones metabólicas, difieren muchísimo. Y se encontraban las mismas secuencias, o por lo menos parecidas, con la misma estructura en los dos grupos microbianos. Vamos a ver, esto evidentemente servía para algo y tenía que cumplir una función fundamental, no solamente en este individuo y este, sino porque por el hecho de que eran tan distintos tenía que ser una función, digamos, general y común para probablemente todos los procariotas, pero entonces solamente sabíamos que estaban en estos dos individuos. Bien, convencidos de que tenían que ser importantes, empezamos a analizar estas regiones y vimos cómo a partir de las agrupaciones de repeticiones de estos halófilos extremos se generaban moléculas de ARN. No tenéis por qué entender este Norder, esta hibridación. En cualquier caso, estos manchurrones lo que nos están diciendo es que se generaban muchas moléculas muy diversas de ARN a partir de estas agrupaciones de repeticiones. Lo siguiente que hicimos fue manipular esas repeticiones e introdujimos en una de estas células halófilas una molécula de ADN que contenía también las mismas repeticiones que estaban en el cromosoma, esperando ver algún efecto, y vimos el efecto, las células se morían. Es decir, cuando aumentábamos la dosis de estas repeticiones en la célula dentro de unas moléculas, parecía que como que compitieran esas nuevas moléculas con el cromosoma, y efectivamente los cromosomas se perdían. Cuando teñíamos con DAPI estas células para ver el cromosoma, había muchas células que habían perdido el cromosoma. De manera que vimos que había un efecto muy importante, un efecto de incompatibilidad que éramos incapaces de interpretar en aquel momento. Esto se publicó en el año 1995 y los años siguientes pues estuvimos intentando averiguar cuál era la razón de esa muerte celular y de esa incompatibilidad, entre las moléculas que llevan las repeticiones. Éxito ninguno, es como 10 años aproximadamente intentando, sin tener realmente, es que no teníamos ni una pista siquiera para saber, para plantear una hipótesis y ponerla a prueba. Ese año 1995, cuando publicamos los resultados de estos primeros trabajos, estos fueron los únicos trabajos, los únicos experimentos que se hicieron con estas repeticiones desde el 87, cuando se descubrieron el coli, hasta el 2007. 20 años. Bien, en el año 95 se completó el primer genoma de un ser vivo, que era una bacteria, y a partir de ahí, gracias al desarrollo de los métodos de secuenciación, se secuenciaron cada año, aparecían nuevos genomas completos de bacterias y de arqueas, que son el otro grupo de células procariotas. A finales de los 90 teníamos ya 20, digo ya porque entonces nos parecía una barbaridad, ahora hay 3.000, pero entonces 20 nos parecía estupendo. Analizamos esos 20 genomas y todas las secuencias parciales que caían en nuestras manos y que estaban disponibles en las bases de datos, buscando a ver si había otros microorganismos que tuvieran también unas estructuras semejantes a estas repeticiones y voilà, lo encontramos, eureka, que estaban presentes en muchísimos microorganismos y además pertenecientes a grupos muy diversos. Y gracias a ello describimos por primera vez una nueva familia de repeticiones que denominamos Short Regularly Spaced Repeats, o SRSR. Si CRISPR os parece impronunciable, SR era todavía peor y había mucha gente que así lo pensaba. Y efectivamente, unos meses después, un grupo holandés en Utrecht, sí, en la Universidad de Utrecht, contactó conmigo para preguntarme sobre la posibilidad de que renombráramos esa familia con otro acrónimo que fuera más descriptivo y fundamentalmente que no se cruzara con otros acrónimos que aparecían en las bases de datos, que era el caso de SRSR.
En ese momento, bueno, no fue en ese momento, les puedo contar ya que estamos entre amigos, volvía para casa, estuve dándole vueltas a la cabeza, llegué a casa, le dije a mi mujer, que no tiene nada que ver con la ciencia, le dije, ¿qué te parece CRISPR? Dice, depende para lo que sea. Como nombre para un perro me parece genial. Digo, pues no tiene nada que ver. Digo, es para esto. Dice, hombre, no suena muy mal. Evidentemente tenía que sonar más en inglés, por supuesto, y al día siguiente le mandé un correo a este señor y le dije, oye, CRISPR me parece que podría definir completamente todas las características de estas repeticiones, y al tío es que le encantó. Y inmediatamente nos pusimos de acuerdo en utilizar este acrónimo en nuestras posteriores publicaciones, y no por casualidad, donde se publicó por primera vez CRISPR fue en un artículo de estos señores que ya tenían mandado y que estaba realmente casi en prensa. Entonces utilizaron el acrónimo CRISPR por primera vez en el artículo en el que se identificó por primera vez la existencia de los genes Cas. Y aprovecharon esto de CRISPR para lo de CRISPR Associated. Si no, se llamarían SAS o algo así, SR Associated. Bien, afortunadamente estos señores tuvieron el detalle de nombrar en el artículo nuestra participación en la elaboración de este acrónimo. Igual no les parece demasiado, pero es que esto es todo lo que hubo desde 1987 a 2004. Hubo algún artículo más, sobre todo relacionado con la utilización de estas repeticiones para identificar cepas de Mycobacterium tuberculosis. Y luego, pues nada nuevo, simplemente más descripciones de más repeticiones en más genomas bacterianos, más genes Cas, en lugar de 4 que describió Janssen, 45 familias distintas. Y bueno, básicamente no parece que a la gente le llamara demasiado la atención unas repeticiones de procariotas que no se sabía para qué podían funcionar. La situación cambió radicalmente en 2005. En 2005 conseguimos publicar, ya que lo has mencionado, no tenía intención de hacerlo, Carlos, en el 2003, verano del 2003, vimos lo que les voy a contar ahora, lo mandamos a Nature, lo mandamos a Science, a PNAS, Molecular Microbiology, Nucleic Acid Research, por el amor de Dios, aproximadamente 2 años, intentando convencer a los editores y a los referees que habíamos descubierto algo muy grande. Y como no se lo querían, al final llegamos hasta el Journal Molecular Evolution. Muchas gracias por eso, pero costó una barbaridad. Al final conseguimos publicar el descubrimiento de que aquellas secuencias que se encuentran entre las repeticiones, lo que denominamos espaciadores, derivaban de elementos genéticos foráneos. Es decir, estas franjas, estas zonas que hay entre las bandas blancas, aquello tenía un origen foráneo, ¿no? En muchos casos procedía de elementos genéticos invasores. Por si alguien no entiende de qué estoy hablando en cuanto a elementos genéticos invasores o foráneos, las bacterias tienen una vida muy dura. Las bacterias y en general las células procariotas de vida libre sufren el ataque por virus muy frecuentemente. Cada 2 días aproximadamente los virus matan el 50% de todas las bacterias del planeta. Estos virus lo que hacen es, tras reconocer un componente en la envoltura de la célula bacteriana, inyectan su material genético, algunas entran todo el virus, pero normalmente simplemente inyectan el material genético del virus, se generan muchas copias de ese material genético, se generan muchas partículas víricas que se liberan de la célula, normalmente matando a la célula, ¿no? Produciendo su lisis. Bien, esto es un tipo de material genético extraño, foráneo, que puede entrar dentro de la célula, y hay otro que son los plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN semejantes al cromosoma en cuanto a estructura, pero son mucho más pequeñas, de manera que se pueden transferir de unas células a otras. Ambos tipos de elementos genéticos pueden estar en algún momento dentro de la célula, y lo que vimos es que efectivamente estos sistemas CRISPR, Cas, ya conocidos como tales, tenían entre sus componentes una cámara fotográfica que le echaba fotografías a estos elementos genéticos invasores. ¿Vale? Le hacía una fotografía y la quedaba como un negativo en este film, en esta película fotográfica. Entre las repeticiones, que serían las bandas de la película fotográfica que se repiten, entre ellas habían imágenes. Y esas imágenes se correspondían a secuencias de plásmidos o secuencias de virus que habían infectado previamente a la célula. Bueno, a esa evidentemente no, a un ancestro de esa célula. Y lo mantenían. Y si mantenían esa información no era un mero recuerdo, eso está claro, era por algo.
Empezamos a investigar todos estos elementos genéticos de los cuales habíamos detectado que habían fotografías en el genoma de alguna arquea o de alguna bacteria, y vimos que en ningún caso se había descrito una infección eficaz por virus en bacterias que le habían tomado una foto previamente a ese virus, ¿vale? Y sin embargo ese mismo virus infectaba de maravilla a otras células muy próximas, de la misma especie, incluso otras cepas que no tenían la fotografía. Eso ocurría en coli, y ocurría en sulfolobus, ocurría en metanobacteria, en muchos grupos microbianos distintos. Empezó a tener sentido, por lo tanto, lo que habíamos visto antes en halófilos, esta incompatibilidad entre moléculas que llevaban las repeticiones, estaban luchando de alguna manera las secuencias, las fotografías que había en las repeticiones de una molécula con las fotografías que habían en el cromosoma de la bacteria. Y en base a estas y muchas más observaciones propusimos que los sistemas CRISPR-Cas constituyen un sistema de inmunidad frente a elementos genéticos móviles, fundamentalmente virus y plásmidos. Y atendiendo también al descubrimiento de unos cuantos años antes, 12 años atrás, de esos RNAs que se generaban a partir de las repeticiones, las regiones de las repeticiones CRISPR, dijimos que esta actividad estaría mediada por ARN. Esto sí llamó la atención, y mucho. Llamó la atención de la NASA, quien fueron los primeros en financiar una reunión, la primera reunión que ha habido de investigadores en CRISPR. No éramos una barbaridad, no podíamos montar una gran fiesta, un mini party sí, porque esto fue un mini meeting. Hablamos 10 personas, creo que en total éramos como 30. La mayoría estudiantes de Berkeley, que se habían metido por allí, no sé si invitados o no, pero vamos, básicamente éramos un grupo de desconocidos, que evidentemente con los años nos hemos hecho muy amigos, porque éramos solamente 4 de nosotros habíamos publicado algo en CRISPR en ese momento, en el 2008, Kira Makarova en el 2006, siguiendo la estela de una propuesta que hicimos en este artículo de que aquello parecía que podía funcionar como el RNA de interferencia de eucariotas, ampliaron esa información. Rodolphe Barrangou demostró que efectivamente Streptococcus thermophilus, una bacteria que se utiliza en fermentación de lácteos para producir yogures y quesos, efectivamente su sistema inmune, su sistema CRISPR-Cas era un sistema inmune, de inmunidad adquirida frente a virus que los infectaban con frecuencia, y Jill Banfield, quien demostró que estas agrupaciones CRISPR eran muy diversas y muy dinámicas. En las poblaciones naturales la dotación de espaciadores podía variar en simplemente unas semanas, y esas variaciones se correspondían con las variaciones de las poblaciones de virus, ¿vale? En ese momento, obligado por las circunstancias, no tenía nada preparado. Un mes antes, cuando me llamó Jill Banfield diciéndome que fuera al congreso aquel, por favor, empecé a analizar unas cuantas cosas que teníamos por allí y presenté oficialmente los motivos PAMS, que si estáis familiarizados con las CRISPR, las PAMS son unas secuencias que hay justo al lado de aquellas de las cuales derivan los espaciadores. Para que nos entendamos, la célula no toma fotos, el sistema CRISPR no toma fotos de cualquier parte del genoma del virus o del plásmido, siempre los toma de al lado de una secuencia determinada, que es el motivo PAM, ¿vale? No toma fotos de montañas y ríos, sino hay al lado un almendro. Donde hay un almendro, al lado del almendro hace la foto, haya lo que haya, ¿vale? Bien, esta fue la primera reunión en 2008, la primera de muchas, porque desde entonces estamos teniendo reuniones monográficas CRISPR todos los años, algún año incluso 2, mucho más grupos de microbiólogos, genetistas, genéticos, bioquímicos, de investigación básica, pura y dura, solamente interesados en caracterizar cómo funcionaba este sistema inmunológico de las bacterias y de las arqueas de las células procariotas. Y gracias a todo este trabajo se consiguió en simplemente 3-4 años establecer perfectamente cuál es el mecanismo de acción de los sistemas CRISPR-Cas, que les voy a resumir muy brevemente, poniendo por ejemplo un virus. Un virus infecta la célula introduciendo su material genético,
acto seguido aparece la cámara fotográfica por ahí, le echa una foto de parte de ese genoma, le introduce en un extremo de la agrupación CRISPR, es decir, ya tiene una nueva imagen dentro de esa película fotográfica. A partir de ese momento la célula queda vacunada o inmunizada frente a ese virus. Para ello tiene que producir las defensas, y para producir las defensas tiene que transformar ese negativo en papel, tiene que generar ARNs, cada uno de los cuales con la imagen de un solo espaciador, una sola fotografía en papel que ya se puede mover por la célula y patrullar por la célula buscando a ver si hay alguna secuencia que coincida con esa imagen. Si el virus tiene la desfachatez de volver a intentar infectar la célula y ya se han producido todas estas defensas, una de ellas, la que deriva precisamente de la secuencia de la cual adquirió en una infección previa, la reconoce, y si al lado de esa secuencia hay un motivo PAM, se recluta otra proteína Cas, que es una endonucleasa, que cortará esa diana produciendo su degradación. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de un sistema de inmunidad adquirida en toda regla, muchísimo más simple que el sistema de inmunidad adquirida nuestro, pero que al fin y al cabo consigue el mismo objetivo, que es mantener a raya a los invasores. Bien, pasemos ya a las aplicaciones de los sistemas CRISPR. Inicialmente les voy a hablar de las aplicaciones en los huéspedes nativos, donde están estos sistemas CRISPR de forma natural. Uno puede modificar esa dotación de espaciadores, es decir, esas imágenes que tiene la bacteria en la agrupación CRISPR-Cas en forma de esos negativos fotográficos, puedes introducirle tú los que quieras y con ello puedes vacunar a la bacteria frente a tantos virus como quieras, simplemente proporcionándole imágenes de regiones de esos virus. Esto resulta extremadamente interesante en procesos biotecnológicos y en particular que fue donde realmente se comprobó inicialmente que funcionaban así estos sistemas, en bacterias que están implicadas en fermentación de alimentos, donde el proceso fermentativo a nivel industrial suele fracasar con mucha frecuencia precisamente por infección por virus. Tú puedes utilizar esos fermentos ya vacunados, los vacunas previamente, los seleccionas o los vacunas tú en el laboratorio para que sean resistentes a infección por esos virus. Pero además tú puedes vacunar a una bacteria frente a plásmidos. ¿Y qué interés puede tener esto? Pues no veas. Nada menos que uno puede prevenir o al menos disminuir la diseminación de antibióticos, teniendo en cuenta que la información para la resistencia a antibióticos en muchos casos está contenida en plásmidos. Si se transmiten estos plásmidos, se transmiten la resistencia a antibióticos. Tú puedes utilizar bacterias en la naturaleza que contengan estos espaciadores con la imagen de los plásmidos que contienen esta información para la resistencia a antibióticos, con lo cual disminuyes esa diseminación en la población. Las utilizarías como trampas en la naturaleza. Si le entra un plásmido que tiene una resistencia a antibiótico, lo destruyes. Bien, además de utilizar estos sistemas CRISPR-Cas para proteger bacterias y para destruir elementos genéticos móviles, los puedes utilizar para todo lo contrario, para matar a la bacteria. Si en lugar de ponerle una imagen de un elemento genético móvil, le pones una imagen a un sistema CRISPR de una región del cromosoma, puedes matar a la bacteria. Y eso te permite generar antimicrobianos totalmente selectivos, que a diferencia de los antibióticos que matan indiscriminadamente, con un antibiótico de este tipo, un antimicrobiano de este tipo, tú puedes dirigir el sistema para que mate una bacteria que tenga exclusivamente el gen que codifica para la toxina botulínica, ¿vale? O la toxina SIGA o la toxina tetánica. Y no le hace absolutamente nada a otros microorganismos que tenemos, que forman parte de nuestra microbiota y que no solamente no son dañinos, sino que son beneficiosos para nuestra salud. De esa manera los protegemos y solamente mataríamos al malo y respetamos al bueno. Bien, en cualquier caso, lo más sorprendente, sin lugar a dudas, de las aplicaciones de los sistemas CRISPR-Cas es que no solo funcionan bien en sus hospedajes naturales, lo cual era de esperar, sino que funcionan de maravilla cuando uno los transfiere a cualquier célula, de cualquier ser vivo, de cualquier organismo, células eucariotas. Para esta aplicación hay que tener en cuenta que tenemos que ser muy selectivos. Cuando uno transfiere herramientas de este tipo de unas células a otras, lo ideal es que sean los sistemas más sencillos posibles. Cuanto menos elementos tienes que transferir, más eficaz va a ser y por lo tanto tienes mayor garantía de éxito.
Bien, efectivamente, dentro de los sistemas CRISPR tenemos varias alternativas, algunos son tremendamente complejos, implican a más de 20 genes y sus proteínas correspondientes, pero otros son muy simples, 3-4 genes y sus correspondientes proteínas. Trabajando precisamente con estos sistemas, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier intentaron buscar, mezclando en el tubo de ensayo componentes de estos sistemas sencillos, a ver cuáles eran los suficientes mínimos necesarios para conseguir programar simplemente una digestión de ADN, producir un corte en una molécula de ADN de manera programada y específica. ¿De acuerdo? Y mezclaban en el tubo de ensayo fragmentos de ADN y mezclaban componentes de estos sistemas hasta que vieron que con tan solo la proteína Cas9 o el gen de la proteína Cas9 luego en una célula que diera lugar a la proteína Cas9 y un RNA guía, la fotografía y las tijeras, básicamente, con eso uno podía dirigir a la proteína Cas9 a la imagen que se correspondía con esta fotografía y producir un corte de doble cadena, que es lo que hace Cas9, ¿vale? En un sitio concreto determinado precisamente por esa imagen. Bien, pues además lo que propusieron Jennifer y Emmanuel fue que esto se podía utilizar para la edición programable de genomas. Y eso, quien lo comprobó y quien lo demostró fue el grupo de Fensang y el grupo de George Arch unos meses después. Efectivamente, con Cas9 y una guía, o muchas guías, como hizo el grupo de Fensang, tú puedes producir uno o muchos cortes, tantos como quieras, en el ADN de cualquier ser vivo. Ellos lo demostraron en células de ratones y en células de humanos. ¿Vale? Y después del corte se editaba el genoma. Bien, esto fue el nacimiento de lo que se conoce como la tecnología CRISPR-Cas9, que utiliza Cas9 y además estos RNAs guías. Esto sí que fue un bombazo tremendo. Esto es una estimación que he hecho en base a lo que ya llevamos de año, 3 meses, 550 publicaciones, conté el otro día, es decir, que vamos a llegar a más de 2000 a final de año sobre los sistemas CRISPR-Cas. Lo que aparece en azul son publicaciones relacionadas con cuestiones de ciencia básica, investigación básica en CRISPR-Cas, y las que tenéis en rojo es aplicaciones de la tecnología CRISPR-Cas9. Aparecen alguna más de otros colores. Probablemente el año que viene tenga que poner algún colorcito más cuando dé esta charla en algún sitio. Os he hablado de edición de genomas y por si alguien no lo entiende muy bien a qué nos referimos cuando decimos edición de genomas, editar el genoma quiere decir cambiar esa información genética, esas letras se pueden modificar. Pongamos, por ejemplo, que tenemos una región del genoma que la célula lee para producir una proteína que degrada colesterol, por una mutación, por el humo del tabaco, por la radiación solar, por algún error simplemente en la copia, cambia esa secuencia y ahora ya la célula no es capaz de leer esto para producir una proteína funcional. Nosotros, editando un genoma, podemos reescribir esta información y devolverla a su estado original funcional. Pero también podemos eliminar información de una región del genoma, de un gen, haciendo que un gen que daba lugar a una proteína que era patológica no la produzca, quitando información e inactivándolo. Pero es que además podemos añadirle más información, podemos hacer que ese gen dé lugar a una proteína que degrada varios lípidos y no solamente colesterol. Todo eso es editar un genoma. Sin embargo, les he comentado anteriormente que con Cas9, con la tecnología CRISPR-Cas9, lo que hace es, lo que propusieron Jennifer y Emmanuel fue, con esto ustedes pueden dirigir un corte, y cortar no es editar. Quien edita realmente es la propia célula. Tú produces el corte donde quieras, lo programas, le pones la fotografía, tiene que ir allí, viene la tijera, corta, doble cadena, y a continuación son los sistemas de reparación los que editan realmente. Y para editar hay 2 sistemas alternativos, uno que sería equivalente a una pistola de estas térmicas, se pega a aquella rotura que ha producido Cas9 y cuando ocurren estas reparaciones tienen lugar cambios aleatorios totalmente, que como consecuencia lo que suele ocurrir es que el gen o esta región deja de ser funcional, ya no da lugar a una proteína funcional, pues se para antes de donde tiene que terminar, se cambia la fase de lectura, etc.
Hay otro sistema de reparación que lo que hace es reparar esa rotura utilizando una información que le podemos proporcionar nosotros a la célula, que es un fragmento de ADN que se corresponda, al menos en parte, a la zona donde hemos puesto la rotura. ¿Vale? A continuación, este sistema de reparación cogerá esto como molde para reparar ese daño. Es como si le diéramos un trozo de tela y apareciera por ahí la máquina de coser de ese sistema de reparación y cosiera ese parche en la rotura, y ahí le podemos poner la información que queramos. Evidentemente había otros sistemas también que permitían modificación de ADN, en este sentido, edición de genomas. Sin embargo, estos sistemas CRISPR-Cas9 han resultado ser más eficaces que cualquiera de los otros que había disponibles, muy específicos, muy fáciles de usar, bastante baratos. Cas9, para producir Cas9 son 60 euros, creo recordar, aproximadamente. Es muy rápido, algunos presentes en la sala lo saben perfectamente. Lo que antes suponía años, si tenías mucha suerte, conseguías una modificación de genomas. Con esto, semanas, pongámosles meses, si las cosas no van demasiado bien. Se pueden llevar a cabo varios cambios simultáneos, es decir, le podemos introducir en la célula varias de estas fotografías y Cas9 irá a todas ellas, y eso es realmente interesante porque normalmente los genes no participan, no actúan de forma independiente, nada está desconectado totalmente y menos en una célula, y hay procesos además que requieren de la participación de muchos genes, procesos cancerígenos o procesos degenerativos, por ejemplo. En este caso resulta tremendamente útil realizar varios cambios al mismo tiempo, y es muy fácil con CRISPR-Cas9, y además se puede aplicar a cualquier organismo. Aquí tenéis una lista, evidentemente no están todos, es los que he encontrado buscando en las últimas miles de publicaciones CRISPR, donde se han modificado y se han editado el genoma de todos estos seres vivos, células de estos seres vivos, células somáticas, células germinales, se han modificado embriones, se han modificado individuos adultos. Se han generado también embriones humanos modificados genéticamente con CRISPR-Cas9, uno solo, afortunadamente pues ese embrión no es capaz de dar lugar a un individuo adulto. Pero esto ya ocurrió hace un año ahora. Bien, efectivamente a Cas9 lo podemos considerar como unas tijeras programables, nosotros la podemos llevar donde quieras y esa va a cortar donde nosotros le digamos que tiene que cortar. Pero es que además, con esto uno puede editar genomas, pero si le quitamos la tijera le podemos poner, por ejemplo, un cuchillo. Y con el cuchillo, en lugar de romper las dos cadenas, corta una sola, produce lo que se llama NICs. O le podemos poner una lima, y con esa lima no corta, sino que pule un poco la zona donde tú quieras. Además le podemos poner un LED, podemos poner una bombillita, y que aunque no corte, resulta tremendamente útil, porque dense cuenta de que lo que tenemos en nuestras manos es un sistema que lo llevas donde quieras, y tú a Cas9 lo puedes fusionar con lo que tú quieras, con cualquier dominio, con la actividad que uno quiera, y la gracia es que es muy fácil y muy eficaz llevarlo a ese sitio, y una vez que ha llegado allí, pues puedes modificar muchas cosas como, por ejemplo, la eficacia con la que se lee una información. Puedes llevar a cabo una regular la expresión génica sin necesidad de eliminar o cambiar ese texto del ADN, puedes permitir que se exprese más o menos y se lea mejor o peor esa información. Puedes llevar a cabo lo que se llama modificación epigenética, para que nos entendamos, podemos poner esas letras en negrita sin cambiar esas letras, ponerlas en negrita o subrayarlas, y podemos también visualizar cualquier región del genoma de cualquier ser vivo, lo podemos marcar con distintos colorcitos, con distintas Cas fusionadas a distintas proteínas fluorescentes, lo podemos hacer contra DNA, y hace unos días realmente se ha comprobado cómo también funciona estupendamente para visualizar ARN. Podemos ver en qué células, en qué momentos se están expresando determinadas regiones del genoma, en qué tejidos, etcétera, etcétera. Bien, logros, algunos, efectivamente, no se pueden nombrar ni muchísimo menos todos. En plantas se ha conseguido retardar la maduración de frutas tras su cosecha, se han generado cultivos que son tolerantes a, por ejemplo, falta de agua, elevada salinidad, resistentes a infecciones por hongos, por virus, resistentes a herbicidas y pesticidas. Se ha generado ganado con mayor masa muscular para consumo humano, se han eliminado nada menos que 62 copias de un mismo virus que suele infectar a las células de cerdo, lo cual impedía su posible uso como donadores de
de órganos para trasplante humanos. Con esto se ha eliminado, no se podía haber hecho con ninguna otra técnica de edición de genomas disponible y ha funcionado perfectamente. Se han generado mosquitos que son incapaces de transmitir la malaria y, por supuesto, se podrían curar enfermedades. Se han curado ya, no totalmente, pero parcialmente, enfermedades en animales de laboratorio. Hace también unos días se ha eliminado el virus del SIDA de células humanas. La tecnología CRISPR-Cas9 en su conjunto permite, en primer lugar, y eso es lo que se está haciendo ya, y eso es una realidad, estudiar la función de genes, eliminarlos, reemplazarlos, sustituirlos, modificarlos. Tú puedes estudiar en consecuencia cuál es el efecto de esa modificación y ver cuál es su función en la célula. Con eso puedes identificar, por ejemplo, qué genes están implicados en enfermedades genéticas, ¿de acuerdo? Y además puedes, por ejemplo, eliminar virus como el del SIDA o como esos otros que también se han eliminado de células infectadas. Se puede prevenir una reinfección por esos virus, que se ha hecho, y en principio se podrían curar en un futuro enfermedades humanas. Se han estudiado y tratado estos tipos de enfermedades que tienen ustedes aquí en animales de laboratorio, simplemente por nombrarles algún ejemplo visual. Este sería el músculo, una imagen del músculo de un ratón con distrofia, de un ratón normal, ¿vale? Esto sería con distrofia muscular y esto es el resultado después del tratamiento con CRISPR-Cas9, tras una inyección de CRISPR-Cas9 directamente en el ratón. Bien, esto por supuesto abre las puertas, abre un poquito más las puertas a la terapia génica. Se pueden extraer las piezas del motor que no funcionan bien, sacarlas del organismo, tratarlas con CRISPR-Cas9, modificar el genoma, comprobar que hemos hecho bien la reparación, que no hemos estropeado ninguna otra parte y en ese momento lo volvemos a reimplantar en el organismo humano. Es decir, podemos coger células, extraerlas y tratarlas, o en un futuro quizá se podría incluso directamente, como se ha hecho en ratones, administrar CRISPR-Cas9 para que vaya donde tiene que ir en el cuerpo humano, a donde tiene que ir, donde está el error que hay que reparar, el que nosotros le hemos programado para que lo haga. Y lo más alucinante de todo esto es que se puede decir que todo empezó por la curiosidad de intentar saber qué podían ser aquellas repeticiones de estos bichitos que son capaces de crecer hasta dentro de cristales de cloruro sódico, y después de otros muchos que intentaban saber cómo funcionaba el sistema de inmunidad adquirida de los procariotas. En cualquier caso, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo. Hay todavía limitaciones técnicas, aunque se está trabajando muy duro para eliminar estas limitaciones, para mejorar la eficiencia y la precisión de estas tijeras moleculares. Se están aislando e identificando otras alternativas a Cas9, CPF1 es una de ellas, las proteínas C2, C, cualquier cosa que también podrían reemplazar Cas9 o ampliar todavía más las posibles aplicaciones o mejorar esos posibles defectos que pueda tener Cas9. La verdad es que muy probablemente aparecerán muchas más, y sobre todo si miramos luego a los virus, porque de momento estamos mirando a las bacterias. Los virus que infectan bacterias, es decir, los bacteriófagos, también tienen sistemas CRISPR-Cas. ¿Vale? Esto es un ejemplo, les puedo asegurar que hay más que tienen sistemas CRISPR-Cas. Este en particular es un virus que infecta Vibrio, le cogió el sistema CRISPR-Cas de Vibrio y ahora lo utiliza para luchar contra otro sistema que tiene Vibrio contra la infección por virus. ¿Vale? Distinto de los CRISPR-Cas. Le ha quitado la pistola, le ha dado la vuelta. Hace también unas semanas se han encontrado proteínas Cas semejantes a Cas, realmente no son como las Cas que tienen las bacterias, son parecidas a Cas, que todavía no sabemos cómo funcionan, y ahí tenemos mucho trabajo por delante todavía los microbiólogos y los bioquímicos para intentar saber cómo funcionan y ver si se pueden todavía obtener más aplicaciones y más beneficio de estos sistemas. Lo que les quiero decir es que este es el título de esta charla. Si me vuelven a invitar el año que viene, voy a tener que cambiarlo.
Lo voy a tener que editar seguro y hablaremos de lo que aquí tienen ustedes. No quisiera terminar sin dar las gracias a mi grupo de investigación de los últimos años, al actual, no mucha gente, pero bueno, realmente muy comprometidos con la investigación en aspectos básicos de los sistemas CRISPR, y no quiero dejar tampoco pasar esta oportunidad, es la primera vez que lo hago, pero tengo que hacerlo. Hay que agradecer, hay que ser agradecidos, y estoy muy agradecido a mis dos directores de tesis, por sus sabiísimos consejos, por darme ejemplo y por decirme por dónde tenía que ir, y por realmente aumentar el interés, que tampoco tenía mucho cuando empecé con estas cosas en la ciencia y en la investigación. También tengo que agradecer a Josep Casadesús, Antonio Juárez y Machalen Llosa por su apoyo durante los años más duros en los que no había manera de conseguir entonces pesetas para investigar con CRISPR. También muy recientemente Ángela Nieto, Juan Lerma desde los últimos meses, y muy en especial a Lluís Montoliu por haberme apoyado desde hace más de un año de manera incondicional, con una generosidad impresionante. Está el tío comprometido con que se sepa realmente cuál es el origen de estos sistemas, y yo eso realmente lo agradezco mucho, porque yo soy incapaz. Ahora estoy intentando entrenarme para estas cosas, pero me cuesta una barbaridad. Muchas gracias.